Jóvenes, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se mira el documento? Sí, se ve. Sí, se mira. Bueno, Sí se mira, claro. bueno, pues la clase del día de hoy, así como la del día viernes, creo que van a ser las últimas dos clases que se van a impartir para el segundo examen, que es el martes 16, de este martes en 8. Bueno, entonces va a entrar lo que es el módulo número 2, no, el número 3, el número 4. Y aspectos que hemos venido platicando con relación a la temática de la cátedra. Bueno, pero quiero confirmarles en relación al examen. A ver. Sí. Vienen preguntas del módulo 2, el módulo número 3 y el módulo número 4, que es el que estamos viendo, y lo terminamos el día viernes. Así entramos a estudiar lo que es el módulo 5 y el 6 para el examen final. Bueno, entrando en materia, para que entremos y estemos en sintonía, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos venido estudiando de este módulo. Yo sé que ustedes ya más o menos tienen la idea muy generalizada de cada una de las definiciones de cada uno de estos conceptos e instituciones que hemos venido estudiando. Cuando estudiamos nosotros en qué consiste realmente, desde el punto de vista tanto filosófico como desde el punto de vista, diríamos, práctico, desde el punto de vista en qué radica la cultura. La cultura, nosotros la miramos desde un punto de vista muy generalizado. Para no perdernos y entrar en detalle de cada una de las instituciones, la cultura está enmarcada en la idiosincrasia de los pueblos. Cuando hablamos del punto de vista generalizado e institucionalizado y de los grupos étnicos. La cultura se enmarca en su idiosincrasia, en su forma de ser, en sus tradiciones, en su identidad, en sus costumbres, en su derecho consuetudinario. Todo eso enmarca las culturas de los grupos tribales o de los grupos étnicos. Pero si nos vamos a la Real Academia Española, nos vamos a Guillermo Cabanelas, nos vamos a varios autores, decimos que la cultura son todos esos conocimientos adquiridos a través de la academia, ir a la universidad, a través de la experiencia y a través del trabajo que se han adquirido. Entonces, con ese preámbulo, vamos a entrar ya en detalle. Entonces, la cultura son aquellas normas, costumbres, creencias y actividades que rigen la conducta de un medio ambiente o de la sociedad.
El día del examen, se les pregunta a ustedes, es la institución que tiene por objeto, tiene por objeto el desarrollo de los aspectos más que todo tradicionales, aspectos que conocen los pueblos. Nos estamos refiriendo no a la identidad, nos estamos refiriendo a la idiosincrasia de la conformación de los pueblos. Entonces, no nos confundamos, estamos hablando del punto de vista cultural. Entonces, es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensar, asimismo de comunicarse y de construir una sociedad. En ese orden, entonces, vamos a continuar con lo que es la aculturación. En la última clase nosotros estábamos viendo en qué radica y en qué consiste la aculturación. No me lo vayan a confundir con interculturalidad, que la aculturación es muy diferente. Decíamos en la última clase que la aculturación, este es un proceso, fíjense, en donde participan dos culturas. Pero la cultura predominante prácticamente margina o elimina al grupo inferior, al grupo menos dominante. La aculturación es ese proceso por medio del cual una cultura dominante predomina sobre otra. Y de acuerdo a la teoría, y de acuerdo a la Real Academia, y de acuerdo a muchos autores, dice que, sin embargo, el grupo que ha perdido su cultura, el grupo dominado, ha perdido prácticamente su cultura o su legado. Yo sé que cualquiera de ustedes me va a decir, disculpe, licenciado, pero yo no comparto en su totalidad lo que usted me está expresando, definitivamente. Es muy relativo, porque si nosotros nos ponemos a pensar en la aculturación, en ese proceso en donde se enfrentan la cultura del grupo étnico y una cultura de un grupo dominante que son los conquistadores, colonizadores, y que estos traen como objetivo eliminar la cultura de los grupos étnicos, implantando a la fuerza y en una forma hostil sus costumbres y su cultura, el idioma, su religión, sus características y todo lo relacionado con los países occidentales. Pero cualquiera me dice, pero eso es muy relativo, porque Guatemala y los países de América realmente no han perdido su propia su cultura, ni sus tradiciones, ni su legado. ¿De acuerdo? Yo comparto que es muy relativo. Pero la aculturación radica en que un grupo pierde su cultura o su legado, ¿sí? Porque se tiene que ligar al procedimiento de la cultura del grupo dominado, perdiendo esta prácticamente su cultura. Pero es muy relativo. Guatemala, los grupos étnicos mantienen sus costumbres, sus tradiciones, mantienen su derecho consuetudinario, mantienen sus lenguas, sus idiomas, su religión, sus costumbres, su identidad, su cosmovisión. Entonces, ¿qué es entonces la aculturación? Lo que yo les expliqué,
¿Qué es lo que nos dicen los autores, la Real Academia Española? ¿Qué es lo que nos dicen los escritores y todos los investigadores de la materia? Dicen que es un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales autónomos están en contacto constante, los indígenas y los españoles, donde uno y otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas, dependiendo de la relación de poder que se establezca esto. Esto ocurre a nivel del individuo. Perfecto. Entonces ya vimos qué es cultura. Ya vimos lo que es la aculturación. Y ahora, ¿qué es entonces la asimilación? Después entramos en lo que es la asimilación cultural. Y después miramos lo que es la aculturación cultural también. Pero quiero que principiemos a conocer los conceptos sencillos para ir entrando a los conceptos más complejos. Bueno, ¿qué entendemos, qué comprendemos por asimilación? Bueno, es la interpretación que nosotros hacemos o realizamos del contenido de algo que hemos estudiado o que hemos analizado. Estamos recibiendo la clase de inglés, pero la estamos asimilando. Estamos recibiendo el curso de Derecho Penal, pero estamos asimilando el contenido cada uno de las normas adjetivas como sustantivas. Ese es la asimilación o es ese proceso de entendimiento y de comprender cada una de los aspectos de los que estamos estudiando. Entonces, asimilación significa comprender lo que se aprende, comprender lo que se está viendo, lo que se analiza, e incorporarlos a los conocimientos previos. Entender, comprender, alcanzar, aprovechar. Hemos asimilado. ¿Y qué es la asimilación cultural? ¿En qué consiste esa asimilación? ¿Hasta dónde los grupos étnicos han asimilado los aspectos de carácter eminentemente cultural de los grupos colonizadores? Ellos han asimilado, por ejemplo, las costumbres de las fiestas, de las actividades de Semana Santa. Ellos tienen ciertas, además han adquirido otro tipo de asimilación cultural. Entonces, cuando hablamos de la asimilación cultural, consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma. Fíjense ustedes, la asimilación cultural. Se obliga a las minorías étnicas a adoptar el idioma, a adoptar los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. Significa que la asimilación cultural es en una forma forzada, la cual se impone, en donde deben de adoptar el idioma español, en donde deben de adoptar la religión, en donde deben de adoptar todos los aspectos indicados por el grupo dominante, la asimilación cultural. Bueno, no quiero que nos perdamos. Entonces, ¿qué comprendemos después que hablamos de la asimilación, que decíamos que es en forma dominante, forzada, que impera al grupo dominante imponerle esa cultura, religión, aspectos de las costumbres, todas las cosas relacionadas con las comidas, alimentación, que tiene un nombre mero especial por ahí, que conocen los chefs y todo eso. Bueno, miren pues, ¿qué hablamos con el etnocidio?
Sí. ¿Alguien me iba a decir ahí algo? Bueno, miren, no se preocupe. ¿Cómo se le llama eso que relacionado con las comidas? Arte culinario, ¿no? ¿Cómo? Gastronomía, 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 arte culinario, culinario. cuestiones, exactamente. Ustedes, las señoritas, las mujeres, se prestan para hacer buenas, ¿cómo se le llama? Las cuestiones que preparan para la Semana Santa. Eh, los molletes y la otra, ¿cuál es? Comidas típicas. Pescado. Las torrejas. Las torrejas. Pescado, dulce, mango. Ahí, compañero, es tremendo para hacer torrejas. Miren, pues. Pero no invitan. Sí, no invitan. Miren, pues. Miren. El día del examen no se me vayan a confundir cuando hablamos del etnocidio y cuando hablamos de genocidio. Miren, el concepto etnocidio diríamos que es un concepto peyorativo, el concepto de etnocidio, en donde realmente diríamos que no queremos, por ejemplo, un etnocidio sería alguien que se le critique por su forma de hablar, por su forma de vestir o por su identidad. Es un etnocidio. Se le está criticando, vamos a ver en otras palabras, significa que un grupo étnico, colectivo, individualmente, se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. El etnocidio es, por ejemplo, que estén hablando dos personas de Huehuetenango o de Oriente en Pocomán y hayan personas ladinas, supuestamente, y que principien a criticar sobre la forma de vestir o bien la forma de hablar en una forma peyorativa, etcétera, de los aspectos eminentemente identidad de estos grupos tribales. Estamos cometiendo etnocidio. No me vayan a poner que es delito de discriminación, porque eso es diferente. Eso es diferente, porque la discriminación ya la vimos. En dónde se fundamenta, en dónde se encuentra estructurada y cuáles son las clases que más prevalecen. Aquí estamos hablando de un etnocidio en donde realmente no permiten el disfrute y el desarrollo de su propia identidad de las culturas étnicas. Podría decirse que se comete etnocidio cuando viene un grupo étnico y que se pone enfrente de la torre de tribunales a celebrar sus actos rituales. Y principia toda la gente a murmurar. Ahí no están discriminando. Ahí están criticando y no le están permitiendo desarrollar su propia identidad y su propia idiosincrasia y su propia cultura. Entonces ahí hay etnocidio. Pero cuando se trata de un etnocidio cultural, es la destrucción de la cultura de un grupo étnico. La destrucción, podríamos decir, de todos sus libros y aspectos que tienen de ahí, de sus ancestros. Vienen los colonizadores, conquistadores y queman todos los libros de estos grupos o las destrucciones de todos ellos, de sus costumbres. Están cometiendo un etnocidio cultural. Por eso, la ley es clara cuando se habla de la discriminación. El Código Penal es claro cuando habla del tipo de discriminaciones que existen.
Pero aquí nos estamos refiriendo a la destrucción de la cultura del grupo étnico. No confundírmelo con la sentencia que dicta el tribunal con respecto al general Efraín Ríos Montt, que lo sentencian por genocidio. Y que el genocidio es la eliminación de un grupo étnico o de un grupo social por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, por cuestiones de nacionalidad. No confundirme esas dos conceptualizaciones. Entonces, el etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho a disfrutar, a desarrollar y transmitir su propia cultura o su propia lengua. Ese es el etnocidio. Ahora bien, ¿qué es el etnocidio cultural? Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Sencillo. Institución que tiene por objeto la destrucción de la cultura de un pueblo. Sencillamente, no me vayan a poner genocidio, aunque diga genocidio cultural. Está mal. Estamos hablando del etnocidio cultural. Ahora bien, aquí tenemos lo que es el genocidio. Es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Bueno, al tener claro estos conceptos, miramos la diferencia fundamental que existe entre genocidio y el etnocidio. Ya tenemos la idea de qué se refiere el genocidio y el etnocidio. Bueno, pero que hay algo muy importante. Porque cuando hablamos, si el genocidio consiste en la eliminación física deliberada de una etnia o de un pueblo, fíjense bien, aquí entramos al etnocidio, que prácticamente es cuando se perjudica el aspecto eminentemente moral y espiritual de un pueblo. Persigue el espíritu de un pueblo, su eliminación en cuanto a la colectividad sociocultural diferenciada. Existe gran marginación y no le permite del goce y disfrute de sus aspectos eminentemente de su identidad o de su idiosincrasia. Alguien critica, alguien coarta ese derecho consuetudinario relacionado con los grupos étnicos. Alguien que conoce la terminología dice, bueno, esto no es discriminación. Aquí estamos en un etnocidio, porque no les están permitiendo desarrollar sus actividades eminentemente culturales. Pero si hablamos del etnocidio cultural, ahí sí es la destrucción. Entonces entramos. ¿Qué decíamos de la asimilación cultural? Es cuando se impone a la fuerza, a ciertos grupos étnicos, la cultura del grupo dominante. Entonces, la asimilación cultural es forzada cuando se produce dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Es decir, en Guatemala diríamos que parcialmente se dio una asimilación cultural.
¿Por qué parcialmente? No en su totalidad, porque no se eliminó completamente la cultura. Entonces, la asimilación cultural es forzada cuando se produce dentro de un estado determinado en proceso de colonización, en nuestro caso. En nuestro caso. Y el etnocidio cultural lo entendemos toda represión, deslegitimación o el exterminio de los rasgos culturales de los pueblos indígenas, aunque sus miembros sobrevivan como individuos. Es decir, que se ha eliminado sus aspectos de carácter eminentemente cultural. Bueno, aquí vamos a continuar amarrando la conceptualización que hemos venido estudiando. Ya sabemos la definición, ya sabemos los elementos, su naturaleza, sus características de la asimilación. Entonces, doctrinariamente tenemos aquí que es un proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. En otras palabras, podríamos decir que puede hacer un monólogo, un soliloquio, alguien que se pone a platicar consigo mismo de la asimilación de algo que ha leído y cómo lo ha interpretado. La asimilación, desde luego, por lógica, es la acción de asimilar. Este verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes o a un todo. Entonces, la asimilación es un proceso psicológico introducido por Jean Piaget. Dice, explicando el crecimiento, dice, o cambio cuantitativo de este, para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Es un término psicológico que se refiere a una parte del proceso de adaptación para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales, su especificidad. Desde luego. Entonces, la asimilación es un proceso de integración. Fíjense pues. Aquí muy importante. La asimilación es un proceso de integración de un grupo anticultural. Podríamos mencionar, por ejemplo, los inmigrantes, los grupos étnicos minoritarios. Es un proceso de integración de un grupo anticultural, los inmigrantes, los grupos étnicos, a una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. En otras palabras, en teoría se habla de la asimilación como un proceso en donde está la integración de grupos anticulturales. ¿Por qué anticulturales? Bueno, porque estos son grupos, pues, los inmigrantes y los grupos minoritarios, los grupos étnicos que se encuentran aislados. O sea, en otras palabras, es un proceso de integración de un grupo anticultural a una comunidad mayor o dominante. La asimilación. Es un proceso que se integran este grupo minoritario a un grupo dominante, dentro de lo que se le considera establecido como lo común. Entonces, la presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. En otras palabras, estos grupos minoritarios de inmigrantes, como los grupos étnicos, cuando hablamos de
ese aspecto relacionado con la asimilación es la manera o la forma de la integración de esos grupos minoritarios a los grupos dominantes, los cuales son, desde luego, valga la redundancia, dominados por ellos. En este proceso, fíjense, el grupo que es absorbido pierde, por lo general, su originalidad, de manera parcial o total, como su forma de hablar, su lengua o dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modo de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. Ahí vamos adelante. ¿Qué pasa cuando es forzada y es voluntaria? Significa entonces, por ejemplo, que los grupos inmigrantes y los grupos minoritarios étnicos, estos son dominados y pasan entonces, de acuerdo a ese aspecto, a conformar parte de la cultura dominante. Aquí lo que yo les mencionaba. Miren pues, ¿cómo puede ser la asimilación cultural? ¿Cómo es que se asimila? Esta puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes. ¿Por qué es voluntaria? Porque estos grupos son inmigrantes, pasan por Guatemala, pasan por El Salvador, Honduras, pasan por México. Y ellos voluntariamente han asimilado aspectos de carácter cultural de esos estados. Pero ¿cuándo la asimilación es forzada? Cuando ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. Esta pregunta me gusta. Las clases de asimilación voluntaria y la otra que es forzada. ¿En qué caso es voluntaria? Planteo un ejemplo, los inmigrantes. Forzada en el ejemplo de la colonización. Todavía no tengo esa pregunta, pero me gusta para ponerla en el examen. Le vamos a poner aquí una suseña. Y esto no se los he dicho, no se lo he dicho a ninguna sección, pero me gusta. La asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Tomen el examen y tienen 40 a 45 minutos para contestarlo. Les voy a hablar del examen. Se sientan tranquilos, tienen 20 preguntas. El examen es un poema que solo hay que completarlo. No se van ustedes a complicar la vida, no hay sesgo, no se pongan nerviosos, no, tranquilos. Eso, yo no soy partidario de exámenes, soy partidario que estén presentes en mis clases, porque ahí es donde aprenden. Entonces, yo no soy partidario de exámenes. Mire, exámenes además no llevan sesgo. Además, yo no tengo problemas con absolutamente nadie, ni sé quiénes son para estar calificándoles y toda la situación. Se sientan y agarran su examen y se ponen a contestar. Vienen 3, 4 variantes. No se ponga a contestar lo que tiene el vecino, porque el examen es diferente. Lo va a ver igual. Lo va a ver igual, ese mismo examen va a decir, no jóvenes. Vienen varias variantes y por lo tanto se sientan ustedes a contestar su examen. El que está a la par de ustedes no sabe. Hay un alumno que no se les comentaba a ustedes que sacó 0. Ahí se fue a quejar. Pero ya no pidió revisión porque dijo que se le había calificado bien. Yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Pero si me hubiera pedido revisión, con mucho gusto. Yo
me hubiera dado su nombre, su carnet y toda la cuestión, y le hacemos su revisión. No hay ningún problema. Entonces, lea, esté presente en las clases. En estas 4 clases que vamos a tener, en estas 2, aquí hay 10 puntos, jóvenes. Si es que le tocó este examen, ya aquí tiene 10 puntos. Aunque el examen viene combinado. No hay mala fe. Pero sí haga acto de presencia, por lo menos. Entonces, sigamos. Porque si no, no vamos a terminar. Eso me quedan ya 20 minutos. Bueno, en Guatemala, mire pues, en Guatemala se dio un proceso de aculturación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española. Por lo que en una forma sencilla podemos definir la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose con la misma forma, de la misma en forma total. Pero como hablábamos, es muy discutible, porque no desapareció el legado ni fue en forma total. Que se han adquirido aspectos evidentemente culturales con respecto a la asimilación de parte de los colonizadores, eso es muy diferente. Aquí entramos. Bueno, es posible hablar de asimilación cultural cuando una comunidad o una colectividad se integra a un grupo mayoritario. Es decir, que los grupos minoritarios, los grupos étnicos, se integraron a conformar parte de los grupos colonizadores y adquieren esas mismas características y costumbres. De esta forma, la comunidad que se integra a la mayor termina perdiendo su legado. Es muy relativo como lo que hablábamos. Guatemala, sus grupos étnicos, ellos no perdieron completamente su legado. Parte, yo diría que yo pienso que tal vez absolutamente nada, porque ellos tienen su derecho consuetudinario, sus costumbres, sus tradiciones, la cosmovisión, todo, su religión. Bueno, la religión ni modo va, que es la que los colonizadores vinieron a implantar o a imponernos. Bueno, me río porque les estoy dando el examen. Los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad. Sí, y muchos han generado nuevas culturas. Por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas de los siglos XV. La americanización, que suele confundirse con uno o más antiguos y amplios denominado de la occidentalización. Es decir, que tanto esta es cuestión de América como los aspectos de occidentalización relacionados con las colonizaciones que se dieron, ahí los legados se perdieron muchos, como por ejemplo con los indios de los Estados Unidos y muchos aspectos de aquí también de las Américas. Bueno, después de haber conocido en forma sencilla, fíjense, el significado de cultura, el significado de aculturación, el significado de genocidio, el significado de etnocidio cultural. Entonces, aquí hay algo muy importante porque hay ciertos estereotipos cuando hablamos de la asimilación. Cuando hablamos de alterofóbicos, de estos aspectos de la asimilación. Vamos a ver, consiste en una manifestación alterofóbica. ¿Esto de alterofóbico qué es? Fíjense, es cuando el etnocentrismo degenera, dice. Es cuando el etnocentrismo degenera y surgen las manifestaciones de alterofobia, de odio al otro, de odio a lo diferente o de uno mismo.
Eso de alterofóbico y habla del etnocentrismo, pero vamos a poner el orden. Lo alterofóbico es la actuación del odio hacia el otro. Actuar con ciertos aspectos de alterofóbicos. Pero cuando hablamos del etnocentrismo, esto de etnocentrismo es la interpretación, hasta lo tengo acá, es la interpretación al comportamiento de las razas. Y cuando hablamos de las razas, nos estamos refiriendo propiamente dicho a la creación de la raza. Pero cuando nos referimos, fíjense ustedes, al racismo, aquí ya entramos a los aspectos eminentemente discriminativos cuando hablamos del racismo. Yo quiero que nos entendamos. La asimilación lleva consigo aspectos alterofóbicos y que se refieren a esa interpretación de ese comportamiento de razas cuando nos referimos al aspecto fóbico, al odio hacia el otro. Ahí estamos. No hay pierde. Bueno, en Guatemala, entonces, se dio un proceso de aculturación. Puede definirse como los intercambios culturales que se dan entre los pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles. Quiere decir que la aculturación, además de que puede ser voluntaria, que puede ser forzosa, o también se da en una forma pacífica o en una forma hostil. Con estos contactos pueden surgir un enriquecimiento cultural mutuo. Es la asimilación. No me vayan a anotar en el examen que se puede dar en forma pacífica o hostiles, porque pueden ser las clases de que pueden haber de asimilación, forzada y voluntaria. Sí, aquí, a través de los contactos que pueden ser pacíficos o hostiles. Pero son los contactos que se dan a través de ciertas relaciones de convivencia y la otra en donde hay ciertos aspectos de hostigamiento. Por lo que en una forma sencilla podemos definir a la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a otra cultura, identificándose con la misma de una forma total. Eso lo vimos anteriormente. Bueno, al conquistar Guatemala, se concibe la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial. La religión debe ser católica y el derecho debe ser el romano, debiendo así asimilarle al indígena a la nación por medio de la castellanización. Bueno, no los quiero sorprender. Me van a leer en la Constitución Política lo referente a la religión. No les voy a decir el artículo porque ya se los dije como 20 veces. Entonces, van a ver la Constitución y buscan ahí religión y me leen el artículo. Si ustedes tienen ahí la exposición de motivos o bien las gacetas de la Corte de Constitucionalidad, pues mucho mejor, porque ahí da la exposición. En la exposición de motivos está la creación y el espíritu de la creación. Artículo 36, el licenciado. ¿Y para qué lo dijo? Hoy ya no la pongo porque era pregunta de examen. Bueno, sigo.
Ese artículo que mencionó la compañera, yo quiero que me lo lean muy despacio y muy detenidamente, porque va a ser el fundamento para la respuesta de la pregunta, que viene de acuerdo a al aspectos del aspecto de la asimilación que se realizó en la época de la conquista. No le voy a poner casos. Tal vez al final, vamos a ver, no les voy a poner casos, porque ya les dije qué artículos son los que vienen, hay que poner esto, poner lo otro, y ustedes ya lo saben. No les voy a poner, no vienen casos. Dice, al conquistar Guatemala, se concibe la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial. Pero pongan atención, que esto que estamos viendo aquí es de la época de la conquista. Pero como tiene relación con la religión, entonces les digo, ahí me leen el artículo que habla referente a la religión en la Constitución política. Ya la compañera, pues, fue tan gentil en darnos la fundamentación de la respuesta. Entonces, al conquistar Guatemala se concibe la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial. La religión debe ser católica y el derecho debe ser el romano, debiendo así asimilar al indígena a la nación por medio de la castellanización. Esto es lo que nos refiere el programa de las Naciones Unidas, el programa nacional de las Naciones Unidas, del programa nacional de el PNUD de la Unidad de las Naciones Unidas, Programa Nacional de las Naciones Unidas. Bueno, como expone en el Informe Nacional del Desarrollo Humano, en el Programa Nacional de la Unidad de Desarrollo, a mediados del siglo XX, en el resto de América Latina, se empiezan a poner en marcha políticas activas de asimilación. En Guatemala, esta funciona más bien como una ideología. Si yo les mencioné que este aspecto es de la época de la colonización, y aquí dice además que aquí en Guatemala se le considera todo esto como una ideología. Para poderme contestar esa pregunta, ustedes tienen que leer el artículo 36, como dijo la compañera, y dicen ustedes, bueno, ¿cuál es la pregunta que el licenciado me va a sacar de aquí? Sí, es claro, pero yo se las voy a plantear de acuerdo a la temática del desarrollo programático y tal como lo hemos venido desarrollando. Bueno, que a través de la idea de la latinización, aquí hay algo muy importante. Aquí se habla estos ya son latinazos. Aquí estamos hablando de latín. A través de la idea de latín se pensó, y mucha gente lo piensa aún, que los indígenas que accedieran a la educación, a la urbanización y ciertos niveles de consumo dejarían de ser indígenas y pasaría a ser ladino, y con ello terminaría su situación de subordinación. Con el hecho de que el indígena hable el español, con el hecho de que el indígena se vista como ladino, con el hecho, además, como dicen muchos autores, de que el indígena haya dejado su pueblo para trasladarse a la ciudad, eso lo va a dejar de ser subordinado y va a dejar de ser indígena para convertirse en ladino. Esto realmente no es así, pero aquí lo estamos viendo desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista ideológico, y tal como lo expresan muchos autores.
Esto muestra varios de los elementos que están detrás de las construcciones étnicas, como la guatemalteca. ¿Cómo pensar que al cambiar los elementos culturales debería cambiar la situación de subordinación? Detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia la cultura cambia también su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. Permite así una salida que no involucra el examen del sistema social. Y como en su seno genera la desigualdad, sino que concentra su atención en el grupo, en el indígena que se niega a cambiar como la fuente del problema. Es decir, que ideológicamente y teóricamente se buscaría que esos cambios de identidad dejarían de ser subordinados y de que dejarían de pasar de ser indígenas a ladinos. ¿Qué nos dice Flores Alvarado, Humberto? Plantea que a través de adamsismo, Adam Smith, se entiende por ladinización, dice él. Fíjense, el cambio gradual es forzado mediante el cual la población pasa de la cultura indígena a la ladina y se designa la mezcla biológica de personas que tienen historias raciales diferentes. Es decir, el proceso implicado es el mismo que conocemos con el nombre de mestizaje. Tanto aquí como en el resto de América, y para evitar equívocos, el Adam Smith señala que llamaremos mestizaje al proceso de la mezcla racial y mestizo al individuo racialmente mixto. En otras palabras, cuando hablábamos en clase y hablábamos del mestizaje o de la raza mestiza, que es la raza que los españoles que se han relacionado, por ejemplo, con la clase étnica. En otras palabras, pues, es la relación que ha tenido un español conquistador con una indígena. Y de esa relación sexual ha nacido una persona al cual es un mestizo. Este español se relacionó con un garífona, o bien de otra etnia, un africanito, o bien un negrito, o bien de una raza étnica, como mencionábamos, que como consecuencia surge lo que es el mestizaje. En lo expuesto por Alvarado se desprende que el proceso de ladinización no es más que el traslado geográfico del indígena hacia la ciudad urbana. Esa es la conceptualización teórica, ideológica que tienen muchos autores. Jóvenes, alumnos, 1 hora exacta. Pasen ustedes feliz noche y nos miramos. Gracias, licenciado. El próximo viernes 5 Gracias, Dick. a la misma hora. Buenas Pasen ustedes. noches, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, Liz. Licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Se cuida. Igualmente, bien portados. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Dios, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Que descanse. Igualmente, Dios.